Mire, en esta ocasión saludo con mucho gusto a Tania Ramírez Hernández, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para platicar precisamente de que hoy se conmemora el día el día 11, más bien se conmemora el Día Internacional de la Niña. Buenas noches, Tania, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Oye, pues quisiéramos empezar ¿por qué es importante y por qué tenemos este día si en abril tenemos un Día de las Infancias? Muy importante. Así como hemos aprendido a observar que entre las mujeres y los hombres hay diferencias estructurales que hacen que la curva de su trayectoria de vida pueda ser distinta, hacer esta misma observación en el periodo de la infancia era importante. ¿Por qué? Porque se ha detectado a nivel global, no solo en nuestro país, que los obstáculos que viven las mujeres desde que son niñas empiezan a marcar trayectorias de vida distintas. Casos como no poder terminar la educación primaria, seguir hacia la secundaria, bachillerato, etcétera, se empieza a sembrar desde la infancia esta diferencia. Entonces, tener un 30 de abril pues era una celebración, pero tener un 11 de octubre nos hace pensar en cómo esa diferencia de género está marcando brechas que se van abriendo en la trayectoria de vida y nos hace observar también cómo están viviendo las niñas y las adolescentes en comparación con los chicos, porque sí que hay en algunos componentes muy drásticas diferencias, ¿no? ¿Cuál es la situación de las niñas en nuestro país actualmente, Tania, en cuanto al acceso a la educación, por ejemplo? Sí, lo que hemos observado y documentado desde Redim, y les invitamos a echar un vistazo más a profundidad, es que las niñas viven una doble discriminación, digamos, por motivo de género y por motivo de edad. Por motivo de edad, el adultocentrismo, digamos que es algo que afecta a niñas, niños, adolescentes, pero cuando miramos este adultocentrismo con el enfoque añadido de género, digamos, con esa doble lupa, observamos diferencias muy importantes. Por ejemplo, todavía a estas alturas del siglo y de los tiempos que corren, las niñas y las adolescentes son quienes más dificultades tienen para terminar los ciclos y continuar al siguiente. Estamos volviendo a observar, ya no matrimonios, pero uniones libres, entre comillas, uniones libres porque no son tales, en donde desde muy niñas y adolescentes la condición de servicio y de cuidados se impone sobre sus vidas y no pueden continuar la trayectoria educativa, sabiendo además que cuantos más años permanece una niña o una adolescente en la educación, sus posibilidades profesionales aumentan y los ingresos que va a recibir en su vida adulta también aumentan. Entonces, truncar la educación de una niña es truncar la posibilidad de que una persona pueda desarrollarse profesionalmente y tenga autonomía económica desde una primera etapa, ¿no? Si observamos otros indicadores igual o más duros, como los que tienen que ver con las violencias, pues poco se sabe que en torno al 10% de los feminicidios en nuestro país se comete contra niñas y adolescentes, ¿no? A veces pensamos que el feminicidio es algo que solo sucede sobre mujeres adultas y no, una décima parte está sucediendo contra las chicas. El grupo de población que más desaparece en nuestro país es el de las adolescentes entre los 14 y los 17 años. Ahí está el pico poblacional marcado otra vez por género. Y los casos de violencia sexual, por ejemplo, aquellos que incluso son tan graves que son los que llegan a estar reportados frente al sistema de salud, nos hablan de que en el 93% de los casos la violencia sexual se comete contra niñas y contra adolescentes. Entonces ahí está la evidencia del machismo, que no solo sucede contra las mujeres cuando cumplimos 18 años, sino que está tocando y a veces también mermando la vida de las chicas desde muy temprana edad, ¿no? De las niñas. Ya tocabas, Tania, un tema que es pues muy sensible, que es precisamente las violencias que sufren las niñas, sobre todo en el ámbito sexual. En ese sentido, ¿qué papel juega pues la educación oportuna en el ámbito reproductivo y sexual? Muy importante, y la educación sexual integral es una de las cosas que más nos están pidiendo infancias y adolescencias. Por ejemplo, presentamos en esta semana una iniciativa para prevenir la exposición temprana e inadecuada a contenidos pornográficos, y cuando hicimos una consulta con chicas y chicos nos decían, pues sí lo estamos consultando porque nadie nos explica, porque nadie nos dice, ¿no? Entonces, esta
todavía presencia de prejuicios y de temores adultos que hacen que en las familias no se quieran abordar temas de sexualidad, incluso que se opongan a que esto se aborde en las escuelas, lo cual es una actitud antiderechos. El derecho a la educación y a la educación sexual integral es un derecho de niñas, niños, adolescentes, tendría que ser respetado, de manera que desde muy temprana edad, desde la primaria, sobre todo primaria alta, progresivamente, de acuerdo a su capacidad de comprensión, estos contenidos estén presentes. ¿Por qué? Porque lo que también está bien documentado es que la información precisa, oportuna, gradual y constante es la mejor vacuna, es la mejor forma de tener un sistema de inmunidad que haga que chicas y chicos detecten cuando un abuso se está gestando, que sepan que tienen la capacidad y la posibilidad de denunciarlo, de detenerlo, y ahí la sociedad adulta tenemos que estar para acompañarles, ¿no? Entonces, está en la clave de la prevención, la educación y hablar con chicas y chicos de estos contenidos. Insisto, gradualmente y progresivamente según su propia curiosidad y sus propias capacidades de entender un mundo complejo vayan dando, pero el temor adulto y el tabú adulto está haciendo que se generen cajas de secretos que propician el abuso de personas adultas contra infancias y adolescencias, concretamente contra las niñas. Y ojo, la mayor cantidad de las veces es en sus entornos domésticos, familiares o de comunidades muy cercanas. No, y que precisamente, ya lo decías, no solamente la educación sexual y reproductiva, pues es ese imaginario que tenemos muchas personas, sino que comienza desde edad muy temprana con conocer el propio cuerpo de las niñas, ¿no? Saber las partes de mi cuerpo, saber qué me gusta, qué no me gusta, qué está permitido, qué no está permitido y a quién puedo, pues, acudir en caso de que esto sea, pues ahora sí que violentado o que se me transgreda de alguna forma. Oye, ya para cerrar, nos queda un minutito, Tania. ¿Cómo apoyamos y protegemos? Lástima que tengamos que llevar la conversación a ese punto, pero ¿cómo protegemos a las niñas desde nuestra casa? Dándoles la voz y escuchándolas, dándoles siempre tiempo a sus inquietudes, a sus propuestas, a sus preocupaciones y acompañando su protagonismo en todos los espacios. Las niñas tienen la posibilidad de decidir y lo podemos hacer a la hora del lunch, a la hora de la cena, a la hora de ordenar su espacio, etcétera. Tenemos que decirles no solo con la voz, sino con los actos, que su presencia importa, que sus decisiones son importantes y acompañarlas cada vez que su protagonismo, y ojo, las niñas están siendo protagonistas de las marchas del 8 de marzo, claro, de muchísimos espacios, acompañar y abrazar como personas adultas ese nuevo protagonismo que es bastante esperanzador incluso en estos tiempos de humanidad abollada. Efectivamente. Tania, te agradecemos mucho que nos hayas acompañado y estaremos muy pendientes del 11 de octubre, recordemos Día Internacional de la Niña. Muchas gracias y buenas noches. A ustedes también gracias por el espacio, Bere. Buenas noches.